de comentarios en esta transmisión. Recuerda que el tema es exclusivamente sobre la emergencia del coronavirus. Por lo tanto, te pedimos que nos apoyes solamente mandando preguntas relacionadas ya sea a aspectos médicos, económicos o sociales sobre esta emergencia. Por último, te pido que toda tu pregunta mantenga el respeto con toda la comunidad y también que se escriba no solamente como comentario, sino como formato de pregunta para facilitarnos la conversación. Muchas gracias por estar aquí y comienzo dándole la palabra al alcalde Miguel Treviño para que nos dé inicio a esta sesión. Muy buenas tardes a todos. Pues como todos saben, estamos viviendo como comunidad, como país y a nivel global una situación inédita, una pandemia que nos obliga a todos a poner de nuestra parte. A mí me toca como autoridad y a mi equipo, a los doctores, a los especialistas por su parte, y es un fenómeno que implica actuar en muchos frentes. En el frente económico tenemos una responsabilidad también de tomar decisiones que generen el menor impacto económico. Por supuesto, el apoyar a las familias y a las personas que tienen una situación económica más difícil, tanta gente en nuestro país, en nuestra ciudad, que vive al día, con quienes tenemos una responsabilidad como comunidad. Entonces, por eso, como decía la secretaria de Innovación y Participación Ciudadana, Dinora Cantú, aquí queremos resolver todo tipo de dudas. Si para alguna pregunta no tenemos respuesta, tomamos nota y buscaremos el espacio en los próximos días de volver a entrar en contacto con ustedes y responderlas. Agradezco de manera muy especial al doctor Guillermo Torre por aceptar estar aquí con nosotros, como alguien que no solamente pues, es especialista por su profesión, sino como alguien que está muy vinculado con las instancias públicas, estatales y con los hospitales y también con instancias privadas, con el ámbito empresarial, porque eso le permite tener no solamente un panorama claro desde la perspectiva médica, sino desde la perspectiva de cómo podemos actuar todos para apoyar la solución o el mejor abordaje de la pandemia, y también muy consciente de su impacto económico. Estamos para resolver las dudas que tengas, confiados de que en la medida en que tenemos mejor información, todos tomamos mejores decisiones, las autoridades, las empresas, las organizaciones, los hospitales, y tú como particular también tomas decisiones mejores, y en esa medida podemos estar más tranquilos. A nosotros nos interesa que dentro de esta situación difícil que estás viviendo, trates de estar más tranquilo, pues a partir de la información que nosotros te podamos compartir. Muchas gracias, alcalde. Doctor, la pregunta más frecuente es ¿qué sigue? ¿Qué podemos esperar ver en las siguientes semanas, en los siguientes meses? Número de contagios, la gravedad de los mismos, y también cómo se compara San Pedro con Nuevo León y con el resto de México. Obviamente esa es una pregunta que todos quisiéramos tener una claridad. El número de casos que estamos viendo ahorita, la proyección, yo creo que el tema importante es que como país sobrepasamos el caso número 100. Lo que hemos visto en el comportamiento de esta epidemia en otros países es que después del caso 100, la curva de personas infectadas empieza a crecer exponencialmente. El comentario que yo quisiera hacerle notar a la gente es que aparentemente, con todas las medidas que hemos tenido de contención, tenemos la esperanza de que nuestra curva se vaya a comportar de menor incidencia que en Italia y España. No tenemos hoy una claridad. Yo creo que los siguientes 3, 4, 5 días vamos a poder hacer esa aseveración con mayor claridad. Hasta el momento de hoy seguimos una tendencia similar, pero hemos visto en las proyecciones que hemos hecho internamente con el grupo de inteligencia de TechSalud que está viendo este tema, una tendencia un poquito hacia la baja. Entonces esto sería de suma importancia y refuerza, yo creo que la estrategia que hemos tenido en el estado, en el municipio de San Pedro, y con un esfuerzo grande de adelantarnos a estas medidas del distanciamiento social, de las estrategias públicas de evitar los meetings, las concentraciones de personas, porque puede ser la estrategia más importante. Yo creo que hoy es más importante que nunca el hacer el aislamiento, el distanciamiento social, el evitar las congregaciones de gente, para tratar de que esa curva, en vez de que suba un carácter exponencial, se aplane
¿Cuál es la importancia de eso? Es de que si tenemos casos que requieren hospitalización, el sistema de salud va a poder absorberlos. Entonces, sin darte números precisos, yo te diría ahorita lo importante es que ese comportamiento exponencial puede ser que lo estemos disminuyendo. ¿Cuál va a ser el impacto a nivel del país? ¿Cuál es el impacto para nosotros? Yo te diría, hoy en San Pedro estamos viendo más casos que en otros lugares, proporcionalmente. ¿Por qué? Porque las características del municipio, el movimiento, hemos tenido proporcionalmente más casos que en la Ciudad de México, y es probable que veamos esto reflejado en hospitalizaciones, en severidad de pacientes con más enfermedad. Pero vuelvo a lo mismo, estas proyecciones se nos van a hacer más claras en los siguientes 3 a 5 días. Muchas gracias, doctor. Y en este mismo sentido nos preguntan qué están haciendo las instituciones de salud para prepararse para esta emergencia, y también para usted, alcalde, qué está haciendo y qué debe hacer el gobierno, tanto a nivel municipal, pero también a nivel estatal y federal. ¿Quieres que la tome Sí. primero? Mira, a mí me gustaría que la comunidad que nos esté viendo reciba este primer mensaje. Hemos trabajado muy cercanamente el sector privado y el sector público en beneficio del Estado. Son temas difíciles el evaluar el impacto económico, el hacer las políticas entre diferentes instituciones públicas, privadas, Estado, municipio y federación. Realmente la complejidad de esto es grande, pero yo sí quisiera que la gente supiera que estamos coordinándonos de una forma nunca antes vista. La respuesta completa seguramente también vendrá en los siguientes días. No estamos prediciendo el pico de infección o de pacientes enfermos por las siguientes 2 semanas. O sea, estamos a tiempo, y el mensaje contundente es que tenemos coordinación como nunca antes visto entre el sector privado y el sector público y las diferentes instancias del sector público. ¿Cómo lo van a ver ustedes reflejado? Yo creo que van a ver una política de pruebas clara y contundente, van a ver una mayor integración del sector público en cuanto a servicios de salud. Dentro de los servicios de salud, y me tomo la libertad de platicarles un poco, en los hospitales que nosotros representamos en TecSalud, tenemos claramente definidas diferentes fases de expansión de acuerdo a la necesidad, y lo hemos compartido con los diferentes hospitales y estamos dispuestos a compartirlo con cualquier institución para que la gente pueda ver que estamos preocupados no solamente por nosotros, sino queremos ver que todas las instituciones compartamos las mejores prácticas. Hoy tenemos todos los días a las 9 de la mañana, en coordinación con la Secretaría de Salud, un grupo de gentes, tanto del sector público y privado, que nos juntamos en un cuarto de situación para evaluar políticas de muestra, políticas de servicios, políticas de insumo, políticas de recursos humanos y también el potencial impacto en la economía. Entonces, yo creo que van a haber medidas claras y contundentes, y un ejemplo de eso es lo que hemos hecho ahora en el sector público y privado en coordinación con la Secretaría de Salud. Sí, bueno, desde el municipio, y atendiendo a la pregunta que busca, entender qué estamos haciendo desde los 3 niveles, desde el municipio, y sobre todo atendiendo al perfil del que hablaba el doctor y a cómo se nos presentó el fenómeno desde el principio, sí nos vimos obligados a tomar decisiones más drásticas que el resto de los municipios metropolitanos, y yo así lo platiqué con mis colegas y con el gobernador. Es un municipio en donde hay una población que viaja mucho, donde hay un perfil muy comercial del municipio, la gente se junta en espacios cerrados, y además tenemos muchos adultos mayores. Entonces, así me lo entendieron, y eso pues nos ha puesto, digamos, en el nivel más avanzado de medidas drásticas, y no estoy diciendo que los otros tendrían que hacer lo mismo, pero sí tenemos claro que aquí en San Pedro eso correspondía, por responsabilidad frente a los ciudadanos de San Pedro y por responsabilidad también frente a otros municipios. No queremos ser fuente de contagio. Estamos pues unos niveles abajo, pero no mucho, de países que están viviendo una situación muy dramática, y por eso nos hemos adelantado, aprendiendo de otros países, a tomar estas medidas antes para controlar el impacto. A nivel del Estado y en coordinación con otros municipios metropolitanos,
Para mí hay 3 vertientes de trabajo que quisiera enfatizar. El tema de la información. Para nosotros es bien importante tener información actualizada. Uno de los comentarios que me llegan de muchos de ustedes, ciudadanos de San Pedro, es: oye, lo que pasa es que yo sé de más casos, que ya sé que dieron positivos, que no se refleja en el número oficial. Ese es un tema que estamos resolviendo. Necesitamos información mucho más precisa de dónde estamos parados para que todos los involucrados tomemos decisiones más certeras y mejor ubicados donde se están presentando los casos, respetando la identidad y los datos personales de cada persona, pero sí sabiendo incluso en qué zona del municipio se están dando los casos. Entonces estamos en una conversación ahí con el Estado y con los hospitales para lograr información más precisa. Necesitamos un cierto nivel de coherencia a nivel metropolitano, que la verdad es que ahí va el temas de, por ejemplo, de cines, de lugares de espectáculos, de evitar eventos masivos. Tener información más precisa nos va a ayudar a saber si otros municipios vecinos, porque no somos una isla en San Pedro, estamos conectados con todos los municipios. Tener información más precisa y mejor actualizada nos va a permitir saber si otros municipios vecinos también tendrían que caminar en esa dirección. Y finalmente también a nivel del Estado y del municipio estamos preocupados por el tema económico. Ayer el Cabildo de San Pedro autorizó una serie de medidas de alivio de lo que corresponde a nosotros, es decir, lo que nosotros podemos decidir en términos de impuestos, derechos, multas y recargos, diferentes tipos de descuentos para pues hacer la carga más ligera, y también una comunicación al Estado con diferentes peticiones relacionadas con el cobro del agua, relacionadas con el impuesto sobre nómina, pidiendo una cancelación o un diferimiento, y al gobierno federal también con diferentes medidas, incluyendo, por ejemplo, el acelerar la devolución del IVA a las empresas. Nosotros estamos viendo por las empresas de San Pedro, pero creo que aplica para todo el país. Y bueno, frente a la federación, pues hay también tenemos una agenda como municipio. Yo el sábado pasado me reuní con alcaldes de diferentes ciudades del país, primero para compartir aprendizajes, lo que hemos aprendido nosotros, escuchar, porque somos los que vivimos el problema directamente ya con la comunidad, y la comunidad nos pregunta y quiere respuestas y quiere tranquilidad. Pero también en esa reunión acordamos fijar un posicionamiento frente al gobierno federal, en donde necesitamos que se mande un mensaje más coherente al país, en el sentido que estamos viviendo una situación grave, y aun y cuando las medidas no son las mismas, hay algunas que no implican ningún cierre de negocios, que son parte de lo que tenemos que estar haciendo en todos lados, la higiene, la precaución en el saludo, en la cercanía, y en eso fuimos muy claros como municipios frente al gobierno federal. Necesitamos tomárnoslo muy en serio, porque es un tema a nivel nacional y global. Entonces sí, seguiremos trabajando en estos 3 frentes y comunicándote y platicando dónde vamos en cada uno de ellos. Muchas gracias, alcalde. Otra gran categoría de preguntas es sobre cómo debemos cuidarnos, doctor. Aquí le leo pregunta de Juan Carlos Yáñez, de Dunia Guzmán, de Graciela Tancredi y de Margarita Quintanilla, que todas van en el sentido de cómo nos podemos contagiar, si se contagia a través del agua, en una alberca, a través de mascotas, de comida, de productos del supermercado. Perla Martínez también nos repite el tema de comida a domicilio, ¿qué hago? ¿La recibo? Y otro gran grupo de personas, Ricardo Alonso Imperial, Fanny García, Aurora Álvarez, Rocío Zambrano, Nancy Koji, que si se puede correr en parques y calzadas, y cuáles son las recomendaciones, guantes, tapabocas. Bueno, a ver, yo creo que es una pregunta importante. El mecanismo de transmisión más conocido es a través de las partículas en la saliva. El virus entra principalmente por la cavidad respiratoria y se aloja en la cavidad respiratoria. Los mecanismos de cómo lo traemos a nosotros es a través de nuestras manos, es a través de estar en contacto directo con alguien, que la saliva nos llegue micropartículas cerca de nuestro cuerpo y nos movilicemos esas partículas con nuestras manos, o simplemente que la saliva nos llegue en contacto directo en alguna mucosa nuestra.
Entonces, si nosotros evitamos el distanciamiento, este es un virus que no vuela, cae 1 metro, 1,5 metros, por eso la medida de distanciamiento social se definió, si tiene separación de más de 1 metro, estar en contacto, en la presencia en un cuarto, no es un foco importante de infección. Entonces el distanciamiento es un tema importante, el lavado de manos y el uso de gel antiséptico son muy importantes. Este virus no es un microrobot que va diseñado a afectar a la gente a metros de distancia. Entonces, la forma más común de contagio es la proximidad con el contacto de micropartículas en la saliva. Ese es el mecanismo más común. Pudiera haber algunas otras cosas que son de menos relevancia. Entonces, si aceptamos ese principio, prácticas de distanciamiento, de higiene de las manos, del uso de gel antiséptico son las barreras más efectivas. No tenemos que tener miedo de estar en contacto en un cuarto grande donde estemos practicando esas medidas de distanciamiento que hoy todos tenemos que practicar. El hacer ejercicio en un espacio libre, en donde practiques esas normas de distanciamiento, es prudente. Si alguien está enfermo, no debe hacer ejercicio, pero si estás sano, si te gusta hacer actividad física, yo creo que hasta te da beneficios mentales. Entonces, hacer actividad manteniendo las prácticas correctas de distanciamiento me parece a mí razonable. Okay, muchas gracias, doctor. Pasando a otro tema, alcalde, Doralinda Garza Leal, Jesús Acevedo, Víctor Rodríguez, Berta Martínez, Andrés González, Daniel Garza y 2 usuarios de la red que tienen por alias Natsupiwik y J. Carrillo 16. Todos quieren saber cuánto tiempo durará la cuarentena, ¿va a haber más cierres o se aplicará toque de queda? Bueno, primero decirles que la motivación de parte mía y de quienes trabajan en este gran equipo que es el municipio de San Pedro de tomar medidas rápidas es precisamente el salir lo antes posible de esta coyuntura. A mí y a todos nos puede muchísimo las decisiones que hemos tomado. Sabemos el impacto económico que tienen y créanme, cargamos con él. Yo personalmente lo siento. Entonces, queremos precisamente salir de esta coyuntura de los primeros días, es lo que hemos ido aprendiendo, que es importante controlar, y en la medida en que vamos teniendo información más precisa y una mejor coordinación con otras instancias de gobierno y mejores prácticas en las empresas y en los gobiernos, lo que más nos interesa es ya empezar a reactivar algunas actividades. No puedo ser irresponsable de mi parte ahorita dar una fecha específica. A mí me encantaría que en unas 2-3 semanas poder ir reactivando algunas cosas, pero tengo que decirles con toda franqueza que mi primera responsabilidad es con la salud de los ciudadanos. Sí estamos tomando medidas para ver cómo podemos apoyar a quienes tienen una actividad económica, sobre todo aquellos que viven al día. Estamos apoyando a quienes trabajan en los mercados de San Pedro y son de San Pedro. La Contraloría no nos permite ir más allá y estamos trabajando con los restaurantes y con las empresas de distribución de alimentos para que en la misma compra de un alimento a través de Rappi o Uber Eats o cualquiera de estas empresas, tú puedas hacer una aportación a quienes trabajan en los restaurantes y ahorita no trabajan porque el servicio en el restaurante está cerrado. Entonces, pues a mí me encantaría poder decir que regresando de las vacaciones de Semana Santa, estamos haciendo todo lo posible para poder ir tomando esas decisiones estratégicas que vayan liberando esa presión económica. No podemos decirlo con toda certeza. Muchas gracias, alcalde. En ese mismo sentido, César Jerónimo Mendoza Vargas nos comenta: soy vecino del obispo y expresidente de Colonia. ¿Cómo se apoyará a los vecinos de este sector que viven al día, donde se están cancelando los mercados y comienzan a vender en los jardines, donde no se evita el contagio? ¿Cómo le hacemos para evitar el contagio de comerciantes informales? En esta colonia hay muchos adultos mayores. Sí. Bueno, primero, gracias César, ¿verdad? César. Gracias César por la pregunta. Primero decirte que
Lo primero que empezamos a hacer desde que tomamos las medidas de emergencia es precisamente con el padrón que tenemos en el municipio, en la Secretaría de Desarrollo Social y el DIF, de los adultos mayores en el municipio, sobre todo aquellos que viven solos o casi solos, empezamos a armar canastas con productos de limpieza y alimentos para distribuirlos en el municipio. Entonces, en esa misma línea tenemos, digamos, en nuestras bases de datos, pues diferentes niveles de necesidad, y ahorita lo que estamos haciendo como municipio es precisamente evaluar cómo podemos ir llegando a más familias en la medida en que la situación de encierro se agrava, pero ya estamos llegando a muchas familias, empezando por los adultos mayores. Tenemos que evitar a toda costa que nuestros adultos mayores tengan que salir, o aquellos que tienen alguna situación médica delicada, y también empezaremos ya a partir de estos días a distribuir estas estamos hablando con quienes administran los líderes de estos mercados, para que con esa base de datos poder llegar a quienes ofrecen esos mercados y son de San Pedro. Y en ese sentido, doctor, justo me preguntan sobre cuánto tiempo dura el virus en productos alimenticios, en superficies, si también duran en las mascotas. Me vuelve a llegar la pregunta de servicio a domicilio. Mira, si quieres voy a contestar esa, pero creo que es bien importante hacer un comentario antes de eso. La mayoría de la gente expuesta al virus no va a tener síntomas, particularmente la gente menor. La gente de menor edad puede tener un curso muy leve, pueden tener la infección y ni siquiera sentirlo. Entonces, yo creo que un mensaje de calma a la comunidad es decir, oye, ¿quién es más susceptible? Porque yo creo que al contestar esa pregunta es relevante, pero es decir, ¿a quién le tenemos que poner más atención en la población? Y la gente que tenemos que cuidar más son los adultos mayores. Yo recomendaría que todos nosotros tengamos esa responsabilidad y a nuestros adultos mayores aislarlos de una forma contundente. Eventualmente habría que hacer alguna estrategia en el municipio mucho más quirúrgica de lo de hoy, y a lo mejor puedes reactivar la economía con gente menor que no va a tener una enfermedad de gravedad, o en algunos casos muy pequeño porcentaje de la población. Entonces yo lo primero que diría es, sí preocupémonos de qué otras formas podemos obtener la enfermedad, pero lo más importante es que entendamos que el contagio de un adulto mayor es donde hay más peligro. A esos aislémoslos. Segundo, podemos atraerlo a través de superficies, sí, pero el virus va a tener menos vida. Entonces no es peligro ir a tomar alimentos de comida que te llevan a la casa. Entonces yo creo que eso es una forma de activar la economía. No tengamos un miedo excesivo a actividades comerciales que mejoran la economía y que nos dan un servicio, nos dan un momento de agrado y de placer. Entonces yo creo que ese no es un problema. El problema más importante es evitar el contacto, la limpieza, el cuidado excesivo del lavado de manos y el uso de gel antiséptico. Adicionalmente, cuidar a los adultos mayores. Yo les diría, quien tenga en su casa, quien tenga abuelitos, papás de mayor edad, aíslenlos completamente. Los podemos ayudar 3, 4, 5 semanas. No vamos a impactar negativamente a la economía podría avanzar, mantenerse viva, y vamos a evitar de esa forma el mayor daño a la salud a la gente más vulnerable. A la gente joven, que potencialmente puede ser transmisor, si tienen síntomas de enfermedad, si han estado en contacto con alguien que se sabe enfermo, aíslense. Es la forma más efectiva de disminuir múltiples contagios. ¿Cuánto tiempo a una persona infectada o con síntomas hoy? 2 semanas. 2 semanas es el tiempo de incubación del virus. Si en 2 semanas no tienes síntomas y estuviste expuesto, ya no vas a ser contagioso. Y esa es una responsabilidad importante para todos aquellos que hoy perciban síntomas asociados o potencialmente asociados a la enfermedad. Fiebre, tos, malestar en general. Aíslense hoy con contundencia 2 semanas. Yo nada más quisiera insistir en el tema económico, antes de pasar a otra pregunta, invitar a la comunidad. En San Pedro hay una parte de la población que tiene una posición económica muy favorable,
o favorable, y insistirles en que todo el apoyo que puedan dar a la gente cercana es bien importante. Puede ser apoyo a manera de donativo o puede ser apoyo a manera de pagar servicios futuros. De veras, han estado circulando ideas en este sentido y me parece de lo más positivo. Oye, que no es recomendable en este momento ir a la peluquería o con la estilista. Bueno, háblale y ve la manera de pagarle el servicio de varios meses por adelantado, si lo puedes hacer. Igualmente con el bolero, igualmente con quien da alguna clase a domicilio. Todo el que se te ocurra, de veras, es una situación para ser solidarios, para distribuir los costos de esto. A todos nos va a impactar, pero en la medida en que somos solidarios ahí, en el detalle, en todo nuestro círculo cercano, y nos preocupamos lo más que se pueda por tener un impacto económico de alivio, vamos a salir juntos, vamos a salir en paz. Entonces sí, insistirte mucho, apoya a quien tienes alrededor y puedes apoyar. Muchas gracias, alcalde. Y doctor, otra pregunta también muy repetida es sobre los centros de trabajos. Desde su fecha de lanzamiento, que fue el 18 de marzo apenas, más del 50% de los reportes que hemos recibido en nuestro chatbot van sobre preguntas de: estoy en mi centro de trabajo, no están tomando medidas, no me están tomando en serio, me siento desprotegido, ¿qué puede hacer el municipio para protegerme? ¿Y qué debería de estar haciendo mi centro de trabajo? Tanto los que no reciben al público como los que sí reciben al público. Bueno, primero yo diría, lo estamos viendo en el municipio, en el estado y en el país. La gente que pueda trabajar de casa y mantener de esa forma su actividad laboral, que ayuda a mantener la economía y eventualmente a disminuir el daño de la enfermedad, debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque estar en casa disminuye la posibilidad de contagio. Entonces, quien pueda trabajar en casa, que trabaje en casa. Segundo, quien tiene una actividad esencial tiene que ir a trabajar. Nosotros en el hospital tenemos que trabajar. Hay diferentes áreas de la vida rutinaria de un estado que necesitan y son indispensables para el mantenimiento armonioso de la sociedad. El hospital, toda la gente que da servicios tiene que ir a trabajar. Actividades no esenciales, deberíamos de definir, oye, ¿qué tan relevante es o qué se definiría de esencial y no esencial? Y ahí yo diría, aún actividades que pensemos que no son esenciales, si practicamos las medidas de distanciamiento social y la persona es joven, el riesgo es extremadamente pequeño. Lo que debemos evitar es que adultos mayores o de más de 60 años, yo ya estoy cerca de esa edad, deben de tener más cuidado. Entonces, yo no creo que podemos decir hoy debemos de cerrar todo, debemos de evitar las multitudes. Si trabajas en una empresa que en un espacio chico requiere que haya 100 personas, eso debe de evitarse. Pero no necesitamos de una forma categórica cerrar todas las actividades. Evitar las multitudes, practicar distanciamiento social, tomar medidas de cuidado a la persona que va a la empresa o al trabajo, como evitar que la gente esté con síntomas de enfermedad, proveerle a la gente con la que estamos trabajando la facilidad de una prueba, de un servicio médico adecuado, y obviamente evitar que personas con mayor exposición estén en estas áreas sería lo importante. ¿Qué hizo el gobierno federal el día de ayer? Activó esta llamada fase 2, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, pacientes que tienen enfermedades crónicas, adultos mayores, no deben de estar expuestos, pero la mayoría de la gente joven, recuerden, no son población de alto riesgo. Yo mantendría una actividad tomando en cuenta todas las medidas adecuadas de distanciamiento social. Sí, insistir nada más en que, y esto pues lo tengo que decir también como economista y como alguien muy preocupado por el tema económico, mucha precaución en el lugar de trabajo, pero no caigamos en una situación de pánico irracional, porque eso nos va a afectar mucho. Me hablaba el otro día un conocido de la industria de la construcción y me dice, oye, que va a haber un anuncio en relación a detener la obra pública, incluso en lineamientos con respecto a la obra privada de infraestructura, y le dije, no, todo lo contrario. Y si nosotros escuchamos lo que decía hace un rato el doctor en el sentido de cuáles son las situaciones de contagio,
Bueno, tenemos que ser muy estratégicos. La obra pública y privada de infraestructura es muy importante que continúe. Es de la que menos riesgo tiene, y desde el punto de vista económico, si nosotros lo vemos en términos de cadenas productivas, la construcción es de la que más eslabones tiene que ver con la varilla, el cemento, el vidrio, los muebles, la electrónica, el alimento, todo. Entonces sí es bien importante que seamos conscientes de que la obra tiene que seguir, la obra pública tiene que seguir, para que esa parte de la economía no se detenga y nos sirva para amortiguar el golpe al resto de las industrias. También para terminar con el tema de centros de trabajo, Diana Elizondo nos pregunta, ¿qué pasa con todas las personas que se mueven en camiones de ruta? Saí Cantú también nos comenta, ¿por qué no visitan las plazas comerciales para que vean cuántos empleados nos exponemos en los trayectos para llegar al empleo y que estén totalmente vacías? ¿Cómo podemos cuidarnos en estos trayectos? Mira, obviamente es una preocupación para todos. No creo, y estaremos lejos de decir que el transporte público deba de interrumpirse. Sin embargo, la gente tiene que tomar medidas de precaución. ¿Cuáles son? Las mismas que hemos dicho en forma recurrente. Evitar estar en lugares muy cercanos. El usar, si hay un contacto relativamente cercano, mascarillas quirúrgicas. Eso sería una buena medida. El usar los guantes sería una medida apropiada si estás en lugares que son un poco más cercanas. Entonces, definitivamente esa es una preocupación, y dependiendo del nivel que veamos de contagio comunitario, seguramente deberán de tomarse medidas más estrictas. Yo creo que hoy no estamos en esa fase. Puede ser, dependiendo de lo que suceda en los siguientes días, que se tenga que tomar alguna otra recomendación. Hoy no estamos en ese momento, pero seguramente vamos a poder ver, dependiendo del comportamiento del número de casos, que se tuviera que activar una fase de un poco más severidad. Y eso no quiere decir que la gente no pueda trabajar, simplemente una forma de contener el contagio es evitar esos momentos de interacción cercana. Entonces se tendrá que buscar medidas distintas, limitar el número de gente, entonces habrá que descubrir medidas de más novedosas. Pero yo quisiera volver a enfatizar, una persona joven sin enfermedades crónicas tiene muy bajo riesgo. Y yo creo que desafortunadamente la conversación pública y la información que existe, a veces vemos en desmedida el riesgo para las poblaciones que son las más importantes en las cadenas productivas, como decía Miguel. Entonces, tenemos una preocupación en un joven que está sano, en exponerse de una forma de vida. La verdad, la preocupación debe ser pequeña. Debemos de preocuparnos de que él no contagie a una población más vulnerable, pero en lo individual, una persona joven, no enferma, si llega a ser contagiada, no es de tanta gravedad. Hay proyecciones que nos dicen que el siguiente año el 60, 70 o el 80% de la población va a ser positivo para exposición a la enfermedad o al virus, lo que significa que vamos a tener inmunidad de una población porque han sido expuestos de una forma no subclínica, que no se haya manifestado. Entonces yo sí quisiera volver a enfatizar, y lo digo en forma contundente, debemos de cuidar con un mayor énfasis y preocupación a los adultos mayores, a la gente que está enferma, que esté con terapias para tratamiento para cáncer, que esté recibiendo medicamentos que bajan el sistema inmunológico. Esa es la gente que tenemos que tener hoy una grave preocupación de no infectarlos, porque ahí es donde está el foco de mayor riesgo. Esa es la población que más nos preocupa. Ok, muchas gracias, doctor. Y también un poquito relacionado con el comportamiento del virus, Federico Torre nos pregunta, una vez que ya te contagiaste, ¿puedes volver a contagiarte? ¿O este virus solamente te pega una vez? Y también Marta Treviño nos pregunta, ¿cómo se puede saber si ya se tuvo coronavirus y ya eres inmune? Muy bien. Federico, yo creo que es mi hijo. Yo creo que sí. Mira, una vez que te infectas, la gran mayoría de la gente desarrolla inmunidad. La prueba para demostrar inmunidad hoy no están aprobadas en el país. Seguramente las vamos a tener en los próximos días. Y los doctores sabemos si hay infección reciente o si la infección ya pasó, dependiendo de los anticuerpos, las defensas que desarrollamos en contra del virus. Hoy, simplemente estadísticamente sabemos que si alguien se infectó y sobrepasa la enfermedad,
va a ser inmune a una reactivación del virus. Seguramente habrá algunos pacientes, un porcentaje muy pequeño, que pudieran volverse a enfermar, pero la gran mayoría no va a volver a enfermarse. Y esa gente que se enfermó hoy, que cursó su enfermedad y hoy está sano, no es contagioso. Sí podemos demostrar que tiene defensas el día que desarrollemos o tengamos implementadas pruebas serológicas que son rápidas y costo efectivas. Hoy no las tenemos, pero en principio quien se haya enfermado y haya cursado 2 semanas no es una persona que va a contagiar a los demás. Gracias. Y eso debemos de asumirlo, para que la gente no se preocupe y quiera andar haciendo pruebas cuando no las tenemos. No hay que generar estrés. Una persona que cursó 2 semanas después de una enfermedad no es contagioso. Muchas gracias, doctor. Alcalde, Mike Maldonado pregunta, pues más bien nos comenta que esta contingencia puede causar desesperación en muchas personas que se está afectando su ingreso. ¿Qué medidas de seguridad se están tomando para proteger casas, habitaciones y negocios? Sí, estamos conscientes de esa situación. El secretario de Seguridad pues es parte fundamental de esta estrategia, y yo todos los días estoy en contacto tanto con él como los mandos, pues revisando el patrullaje, no solamente viendo la situación en la calle, sino también analizando la situación de violencia familiar. Lo que podemos decir de la primera semana y media del decreto de emergencia aquí en el municipio es que no ha habido un alza ni en violencia familiar ni en incidentes de robo u otro tipo de fenómenos, y con esto no quiere decir que no se pueda dar. Estamos conscientes de que conforme van pasando los días y la presión económica aumenta, pues también eso puede tener un impacto en la seguridad. Simplemente decir que estamos todos los días revisando la estrategia, viendo cómo podemos tener más presencia. Hoy en la mañana tuve una reunión con directores de diferentes hospitales establecidos en el municipio, pues diciéndoles que también estamos para apoyarlos en temas de seguridad, y con las empresas todo el tiempo, y los presidentes de colonia pues estamos muy al tanto de cualquier fenómeno que se pueda presentar, y así también con nuestros alcaldes vecinos. Efectivamente es una vertiente. Les platico que en el paquete de emergencia que decretamos ayer, parte de los recursos que reasignamos de otros rubros del presupuesto a rubros que tienen que ver con la emergencia, fueron 100 millones de pesos de fondos para esta contingencia de emergencia y 25 millones de pesos en descuentos. Está el tema de seguridad. Es decir, así como tenemos previsto temas de apoyos sociales, temas médicos, el tema de seguridad con recursos adicionales también está contemplado, y afortunadamente con las últimas generaciones de cadetes, que han sido las más grandes en la historia del municipio, en el verano estaremos con una población, con un número de policías de 600 policías, que es una presencia policial muy importante. Pero sobre todo, como municipio, queremos hacernos cargo de la situación económica de las familias. Por eso, las medidas que estamos tomando nosotros, lo que estamos motivando con agentes sociales que queremos que se activen apoyando, y lo que le estamos pidiendo al gobierno estatal y al gobierno federal. Sí es una vertiente importante. Aprovecho para hacer un comentario sobre el tema del transporte. Hoy en la mañana hablé con Noé Chávez, el director de la Agencia Estatal de Transporte, precisamente manifestándole mi preocupación sobre los protocolos de limpieza. Y le ofrecí, y le pareció muy bien la propuesta que estaremos concretando en los próximos días, de establecer un espacio en el municipio por el que pasen las diferentes rutas de transporte que pasan por San Pedro, y ahí tener un protocolo de limpieza. Me interesa, sobre todo, siendo San Pedro el municipio que más casos presenta, el que estos lugares, el que el transporte evite la infección, y el también nosotros asegurarnos de no llevar el virus a que se vaya expandiendo a otros municipios. Entonces, apenas estamos por empezar a concretar esta propuesta. Lo comenté con él hoy en la mañana, y estaremos ahí también fortaleciendo las medidas de higiene en el transporte público para por ese lado también evitar el contagio.
Gracias, alcalde. Doctor, sobre población en riesgo, además de adultos mayores, Jessica Castañeda nos pregunta sobre la gente con asma y problemas de este tipo, si es también población en riesgo, aunque sea joven. Diana Laura Valdés dice, yo soy sobreviviente de neumonía por influenza H1N1, también soy más vulnerable, ¿debemos de tomar las mismas medidas que los adultos mayores? Yo tengo, nada más aportándole esa pregunta, yo tengo una preocupación especial por el tema de la diabetes, que es un problema muy fuerte en San Pedro y en todo el país, y que tanto también está en una situación vulnerable. Vamos a agarrar una por una y vuelvo a enfatizar lo que he dicho anteriormente. El factor de riesgo más importante es la edad. En las curvas de mortalidad que hemos visto en los diferentes países, después de los 60 años la mortalidad aumenta importantemente, de tal forma que después de los 70, cerca de los 80, puede ser hasta el 20%, 1 de cada 5. Ahora, ¿qué sucede en esas poblaciones? Obviamente son las que tienen enfermedades crónicas. Probablemente en donde hay más evidencia, Miguel, es en la gente que tiene enfermedad cardiovascular, pero también un porcentaje importante de la gente con enfermedad cardiovascular tiene diabetes. Entonces se mezclan muchos factores. Entonces yo diría, a lo mejor nos podemos querer poner muy técnicos y separar una y otra, pero yo diría, diabetes, enfermedad cardiovascular y edad es una combinación frecuente y ambos en forma independiente yo tuviera mucha precaución. No hay que discutir más el tema, hay que tener precaución extrema en esas condiciones. A ver, una persona joven que tiene asma, más o menos, ¿qué les diría yo? Porque ha habido mucho comentario de esto en las redes. Si el paciente que tiene asma necesita inhaladores que utilicen esteroides inhalados para controlar el asma, hay que controlar el asma, porque el asma fuera de control es un factor pulmonar de riesgo. Si aparte le añades otra herida pulmonar, la problemática se va a hacer más grande, incuestionablemente. Alguien que haya tenido enfermedad pulmonar en el pasado y se recuperó y tiene enfermedad pulmonar normal, o tiene una función pulmonar normal, y no tiene diabetes, enfermedad cardiovascular, no está recibiendo inmunoterapia o no está recibiendo inmunosupresores, medicinas que bajan el sistema inmunológico, yo no lo pondría como un factor de riesgo adicional. Entonces, los principios son los mismos. Gente mayor, enfermedades crónicas, hay que tener extrema precaución. Y ahí tendríamos que hacer una segregación quirúrgica. Ahorita que estabas hablando del transporte, Miguel, se me ocurría pensar, oye, a ver, tenemos que cerrar el transporte, no tenemos que cerrarlo, pero a lo mejor a la gente mayor hay que decirle que no use transporte público y buscar medidas para ayudarle a esa gente a transportarse a su lugar de trabajo. Hacer Uber que sea más económico, hacer taxis que sea más económico, pero evitar que estén expuestos a mayor probabilidad de infección. Muchas gracias, doctor. Alcalde, Pati Santoy nos pregunta, ¿dónde se atenderán las personas que no cuentan con seguros del IMSS o del ISSSTE? Eli Saucedo de Muñoz también nos pregunta, si una persona no tiene ningún servicio de salud y estuvo en contacto con una persona contagiada, ¿a dónde puedo acudir? Bueno, primero que sepan que aquí en el municipio estamos para recibirlos y encontrar la manera de resolver esa necesidad. Estamos todo el día en comunicación permanente con el Estado, y siendo una emergencia como la que estamos viviendo, tenemos que asegurarnos que reciban atención. Entonces, que nos busquen en los teléfonos que vamos a poner aquí en la propia página y nosotros nos encargamos de que reciban esa atención. Y déjame añadir también, porque el Estado tiene una responsabilidad en el Estado. El Hospital Metropolitano y el Hospital Universitario sirven a la comunidad. Tenemos un patronato de miembros de la sociedad civil en el Hospital Metropolitano, y el Hospital Metropolitano en forma independiente está comprometido a ayudar a todos los ciudadanos del Estado. De hecho, creo que los gobernadores hace unos días, Miguel, tomaron la decisión de atender a quien vaya al hospital independientemente del estado donde provenga, y el Hospital Metropolitano se está preparando para atender a la gente. Lo mismo hace y ha hecho el Hospital Universitario. Entonces yo creo que si bien son lugares donde atienden a mucha población, se están haciendo todos los esfuerzos para atenderlos. Hiciste una pregunta de la prueba. Una persona que haya estado en contacto con alguien que esté enfermo de el COVID-19 no necesita hacerse prueba si está sin síntomas. No hay que generar más estrés.
Si no hay síntomas, no hay necesidad de hacerse la prueba. Una persona asintomática debe de continuar practicando aislamiento y distanciamiento social, que es lo mismo que tendría que hacer si le hiciéramos una prueba y sale positivo. No hay ninguna diferencia en el trato ni en las recomendaciones de distanciamiento y aislamiento. Muchas gracias, doctor. Y aquí también una pregunta frecuente es sobre la efectividad de la terapia de la hidroxicloroquina. ¿Es recomendable comprarla? Pregunta Daniela Benavides. Iván Muñoz pregunta si se están llevando a cabo estudios. Y Claudia Garza pregunta si también si es efectiva porque las personas la agotaron en las farmacias. A ver, y mi recomendación contundente, no deben de hacer eso. Es incorrecto. Es un medicamento que se ha ensayado en un número pequeño de pacientes, que se está probando en el hospital con un protocolo claro, en donde eventualmente vamos a saber si funciona o no funciona. ¿Por qué lo usamos a pesar de que la evidencia es muy pequeña? Porque en condiciones de observación el riesgo a los pacientes es pequeño y tiene un potencial, pero lo que vamos a obtener de información controlada y estudiada es que nos permita hacer una hipótesis más inteligente si funciona o no funciona el medicamento. Ni un medicamento es completamente libre de riesgos y no es apropiado utilizarlo a alguien que no tenga síntomas. Debe de usarse de acuerdo a protocolo. Nosotros tenemos protocolos, las distintas instituciones de salud tienen protocolos, pero no es algo que debe usar un paciente asintomático en su casa. Si alguien tiene una condición respiratoria que pudiera ser COVID, tiene que ir al doctor y atenderse en forma ordenada con protocolos que nos ayuden a entender si la enfermedad puede ser tratada con este medicamento o no. No es la panacea que habló el presidente Trump y tiene potencial complicaciones importantes. Entonces no debe de usarse, no debe de haber desabasto, porque no debería tenerle la gente almacenada como un medicamento mágico que va a curar la enfermedad. Si eso será, lo veremos en un estudio controlado y haremos un bien manteniendo el registro de quienes lo toman y quienes se benefician, y también de quienes no se benefician. Muchas gracias, doctor. Nos siguen llegando preguntas sobre apoyos económicos a distintos grupos vulnerables, y también nos preguntan si es ilegal dejar sin sueldo a quienes tuvieron que dar de baja o que ahorita no pueden ir a la oficina a trabajar. Bueno, eso está en función de cuál es el contrato o la situación laboral de cada quien con sus empleados. Nosotros lo que hemos insistido a las empresas en el sector restaurantero, en todas las industrias, es que sean solidarios y que nosotros nos involucramos también en ayudarles a repartir el costo. Entonces, sí, es muy importante el que sean conscientes de su relación, de las características de su relación laboral. Pues ahí no podría yo contestar por todos, pero yo aprovecho para compartirles que, por ejemplo, en el sector comercial, de todo tipo de comercios, que es de lo que más hay aquí en San Pedro, nosotros mañana tendremos una reunión con un número importante de dueños de centros comerciales para lograr un acuerdo en términos de condonación de renta. ¿Por qué es condonación de renta a los diferentes inquilinos? Eso será decisión de ellos, de ellas, pero estoy convencido de que es en beneficio de todos. En la medida en que vamos aminorándole el costo a los diferentes comercios que mayoritariamente en San Pedro están en centros comerciales, pues estos negocios podrán sobrevivir esta coyuntura de 2 meses, esperemos que no más, y mantener el empleo. Sé que en algunos casos es reducción del sueldo, depende de en qué industria. Por ejemplo, en la industria restaurantera, pues a veces la mayor parte del ingreso de los meseros tiene que ver con las propinas. Por eso lo que nosotros estamos impulsando tiene que ver con que el ciudadano haga aportación en sus pedidos de Rappi, Uber Eats o cualquiera de estas empresas, que les permita a estas familias mantener el ingreso completo, el sueldo y las propinas. Entonces, pues esa sería la respuesta. Gracias, alcalde. Doctor, ¿qué están haciendo los hospitales para que la gente vaya sin miedo o riesgo a consultar sobre otros padecimientos? Muy buena pregunta. Y es un tema complejo, pero yo te puedo decir con claridad lo que estamos haciendo hoy
en los hospitales de TecSalud y otros están haciendo similar. Primero, nosotros creamos unidades de evaluación separada del hospital, tanto para el Hospital San José y el Hospital Zambrano. En estas unidades, si tú llegas al hospital con enfermedad respiratoria, te van a evaluar, te pueden hacer la prueba, y si hay necesidad de hospitalización, nosotros hemos definido que el Hospital San José lo hemos dedicado para pacientes con enfermedades respiratorias, potencialmente COVID-19. Dentro del hospital tenemos una sección completamente aislada del hospital. El hospital tiene esencialmente dos estructuras distintas, y en esta primera fase de contención tenemos una estructura completamente aislada para pacientes que tienen COVID, de tal forma que cualquier otro paciente que no tenga esta enfermedad puede estar siendo evaluado y atendido completamente separado. Y en el Hospital Zambrano hoy está completamente definido para no pacientes de COVID. Tenemos obviamente la posibilidad de que pueda entrar un paciente y se convierta positivo por alguna forma. Tenemos dos unidades con ventilación invertida y con aislamiento, pero nuestro objetivo es tener toda la concentración de pacientes COVID en el Hospital San José y no en el Zambrano. Y dentro del San José está completamente diferenciada. ¿Qué hicimos en nuestros hospitales desde hace tiempo? Un poquito siguiendo la estrategia un poco más agresiva del Estado, disminuimos el número de visitas a nuestros hospitales. Solamente permitimos una visita, y los consultorios mantenemos actividad electiva, sin embargo estamos también restringiendo el número de gente que entra al hospital. ¿Por qué? Porque queremos evitar la exposición a las personas que nos visitan, evitar la exposición a los trabajadores de la salud y a los pacientes que atendemos. Muchas gracias, doctor. Alcalde, nos están llegando muchas preguntas sobre los parques. Alejandro Páez nos pregunta por qué estamos cerrando el parque de Bosques, si es una muy buena opción ahora que los clubes privados están cerrados, y en general qué se puede hacer y qué no se puede hacer en los parques. Sí. Bueno, una parte de la respuesta ya la dio el doctor hace unos minutos. Los parques no están cerrados. Lo que nosotros establecimos en la declaratoria de emergencia es que es muy importante que estos espacios, los parques y las plazas y cualquier espacio, no sean espacios para que la gente se congregue, que esté junta. Pero nuestros parques son espacios de tránsito y son espacios donde mucha gente va a caminar y a correr. Hemos aclarado en diferentes ocasiones y lo vuelvo a hacer. Sí se puede pasear en los parques, caminar, ir a correr. Lo que no estamos permitiendo y estamos insistiendo mucho es que no se reúna ahí la familia con otras familias, que no hagan picnic. Eso es lo que estamos haciendo, pero los parques están abiertos. El parque de Bosques ya tiene un proyecto de renovación en una parte del parque, pero está abierto el resto. Y el resto de los parques están abiertos y sin estar nosotros invitando a que hagan reuniones allá, porque eso es lo que queremos evitar. Sí creo que es importante mantener la salud anímica y psicológica y decir, bueno, salir a caminar. Si ahora están en casa más tiempo, tratar de hacerlo a horarios atípicos, si el clima está agradable, a las 11 de la mañana, a las 12, de tal forma que no evitemos el contacto físico, que es lo que produce el contagio. Muchas gracias, alcalde. Pues ya nos quedan 5 minutos, entonces para cerrar esta transmisión me gustaría preguntarles a ambos también una pregunta recurrente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Mira, yo creo que, yo primero me dirigiré a los jóvenes, porque los jóvenes son una fuente importante de contagio. Y es gente que todos fuimos jóvenes y naturalmente tenemos menos miedo a la condición o la enfermedad. Pero hoy los jóvenes tienen una responsabilidad importante, porque precisamente por no manifestar la enfermedad se convierten en el foco más importante de contagio. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mantenerte en aislamiento, seguir todos los protocolos de distanciamiento social, evitar juntas de amigos en donde haya la posibilidad de estos contactos, porque aunque a ti no te pase nada, tú puedes ser un factor para que tu abuelo, tu tío o tu papá se enfermen de una forma importante. Entonces yo te diría, eso es extraordinariamente importante, y creo que en el tiempo estas medidas un poquito de más segregación
de grupos en riesgo vamos a tener que ser más contundentes, porque pues posible que no vayamos a poder controlar la diseminación masiva y vayamos a tener que ser muy estratégicos. Entonces, eso primero día para los jóvenes. A los adultos mayores, aíslense, no salgan, aprendan a disfrutar la compañía de la esposa, del esposo, de lectura, de libros, de novelas, de la tele, de reflexión, pero es extremadamente importante. Adicionalmente, nosotros estamos canalizando esfuerzos a través de la fundación que tenemos, Fundación TecSalud, porque hoy también hemos tenido un increíble número de llamadas de gente que quiere ayudar, que quiere proveer. Yo les diría, nosotros luego pondremos a su disposición, tenemos una fundación que va a canalizar los esfuerzos, pero si alguien quiere ayudar y tiene la capacidad económica, estamos necesitando dinero para poder hacer acciones en favor de la comunidad y la fundación puede recibirlos. ¿Cómo más puedes ayudar? Tratando de mantener la calma entre tus amigos, tus parientes, porque como bien decía Miguel, hay hoy un sentimiento en la comunidad de que esto es un tema catastrófico. Sí estamos preocupados y estamos preocupados porque si no contenemos hoy, podemos tener gente que debería de estar siendo atendida en un sistema de salud, que pudiera sobrevivir, que no sobreviviera. Y esa es la preocupación más grave que tenemos, el impacto en gente que podemos ayudar, el impacto económico que va a dañar ciudadanos. Entonces, hoy estas medidas de contención agresiva son muy importantes. Yo creo que esa es la ayuda más importante en apoyar de una forma consciente y calmada y con razón estas medidas de contención que estamos teniendo. Apoyando lo que acaba de decir el doctor, yo quisiera recapitular poniéndolo por niveles, para que tú solo te pongas en el nivel que quieras. Nivel más básico, precauciones y control que tiene que ver con la salud, lo que decía el doctor con respecto a los jóvenes. Siguiente nivel, responsabilidad económica frente a nuestro círculo, quien trabaja en nuestra casa, con quienes tenemos contacto recurrente y que viven del servicio que nosotros y otros pagan. Con ellos no es momento de ser gacho, hay que ser generosos, hay que pagar por adelantado, hay que hacernos cargo de la situación. Siguiente nivel, involucrarnos en aportaciones que ya tienen estructuradas diferentes iniciativas. Cuando pidamos comida, pagar el servicio del mesero. En los supermercados, pagar el empacador que ya no está ahí porque está confiando en tu aportación. Estamos en el nivel 3. Nivel 4, se te ocurre una iniciativa para ser generoso y llamar a otros a hacer aportaciones. También en nuestro municipio hay mucha gente que está en esa posibilidad. Yo quiero decirte que en San Pedro somos un municipio en donde estamos para estar en el nivel 3 y en el nivel 4 de aportación. Obviamente esto implica cubrir el primero y el segundo. Eso es lo que nos corresponde, el papel que tenemos que jugar para Nuevo León y para México. Yo tengo la esperanza de que San Pedro sea el municipio en el que todo el que puede hacer y dar, esté haciendo y dando. Y en el que todo el que tiene miedo y siente incertidumbre, tenga la tranquilidad de que no los vamos a dejar solos. Sí, adelante. Mira, quisiera hacer un comentario final, porque como yo no trabajo para el Estado ni para el municipio, me parece prudente que de mi palabra escuchen que el trabajo del Estado y del municipio es un trabajo desinteresado, transparente, con el objetivo de crear calma y las mejores estrategias para la comunidad. Y lo digo esto con mucha convicción, porque es muy común y recurrente que los ciudadanos como yo siempre vivimos con una negativa en contra del gobierno y a todo vemos problemas, complicaciones y trampas. Y hoy yo he trabajado en completa coordinación con el Estado, con el municipio en las últimas 3 semanas y veo una cooperación y transparencia que es un ejemplo y debe ser un ejemplo para el país. Entonces yo sugeriría a la gente que nos esté viendo que cooperen con el Estado y el municipio. El municipio y el Estado están para ayudarnos a todos, incluyéndome a mí. Y tomé la palabra para hacerlo, Miguel, porque yo no tengo agenda política. Y creo que si la gente interpreta mis palabras con claridad, nos va a ayudar a que juntos trabajemos para el mejor beneficio de la comunidad.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, alcalde, por este momento. Me gustaría cerrar con el comentario de Claudia Garza, donde nos pide, ¿podrían seguir haciendo este tipo de charlas? Nos dan mucha tranquilidad. Entonces, creo que se cumplió el objetivo. Cualquier otra duda o comentario, vamos a subir todas estas respuestas a la página sanpedro.gov.mx/coronavirus. Y cualquier reporte sobre alguien que no esté cumpliendo con las medidas de prevención, por favor agreguen a su WhatsApp a Sam al 8112-12-1212. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias.